Era una noche oscura, con el único sonido siendo el del motor del carro mientras conducíamos por un solitario camino rural. Éramos tres en el vehículo, cada uno conversando para mantenernos despiertos mientras la carretera parecía interminable. Es entonces cuando algo que, hasta la fecha, me sigue atormentando, sucedió. Mientras manejábamos por la oscura noche, de pronto, algo cruzó el camino frente a nosotros. Era tan rápido que apenas lo vimos. Íbamos manejando alrededor de 100 kilómetros por hora. Cuando esto cruzó, nos terminamos frenando, reduciendo a unos 80. Pero no hubo necesidad de frenarnos más porque lo que sea que haya cruzado la calle, lo hizo de un solo paso. Esa cosa era tan rápida que por poco la pasamos de largo. Pero desafortunadamente no fue así. Los tres lo vimos con claridad suficiente para saber que eso no era algo normal. Lo que vimos parecía humano, pero había algo profundamente incorrecto en su apariencia. Era alto, con extremidades desproporcionadamente largas, piernas, brazos y cuello que parecían no pertenecer a un ser humano. Su forma de avanzar era errática, como si no estuviera acostumbrado a usar ese cuerpo. Su rostro era muy parecido al de un ser humano, pero había detalles que nos hacían darnos cuenta de que este no era el caso. Su cara parecía como una máscara mal hecha. Por lo que pudimos notar, tenía un par de jeans rotos, lo cual hacía que su apariencia fuera aún más desconcertante, como si intentara mezclarse, pero sin éxito. Era como si el concepto de persona hubiera sido malinterpretado por algo que nunca había visto uno de cerca. Mientras lo procesábamos, el miedo comenzó a cundir. Uno de mis amigos que viajaba con nosotros rompió en llanto, mientras el otro murmuraba que nunca había visto algo tan desconcertante. Incluso yo, que tengo mi experiencia manejando en lugares solitarios de madrugada, jamás había visto algo tan extraño. Me sentí paralizado por el terror. El resto de la noche fue muy confusa y nadie más quiso hablar sobre el tema. Pero si hay algo que estoy 100% seguro de lo que ocurrió en ese trayecto, es que lo que sea que fuera que vimos no era humano. Por si no se han dado cuenta, el día de hoy vamos a estar inmersándonos en un tema que en lo personal disfruto bastante, y ese es el de las carreteras y cómo estas de cierta manera están tan ligadas a lo paranormal. Estoy 100% seguro, y es más, podría incluso hasta apostar mi canal de lo seguro que estoy. Todos y cada uno de ustedes han escuchado, aunque sea una leyenda que toma lugar en alguna especie de carretera o calle. Y no solo estoy hablando de la mujer de blanco, que es una leyenda contada a lo largo de casi toda Latinoamérica, sino que la mayoría de los países también tienen su propia versión o mínimo su propia carretera embrujada. La Ruta 66 de Estados Unidos, la carretera Oirambuchi de Japón, Escocia también tiene una carretera famosa por sus fantasmas que creo que tiene el nombre de carretera A75. La mujer de la curva, la carretera de la muerte. No hay fin para la cantidad de leyendas y relatos que existen de carreteras a lo largo del mundo. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace a las carreteras un punto caliente para entidades o fantasmas? ¿Será que simplemente sea sugestión o es que habrá alguna explicación para todo esto? El día de hoy vamos a tratar de inmersarnos un poco en el tema y tratar de encontrar una respuesta que nos llene. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos.
Empezamos hablando un poco sobre las carreteras y lo que estas consisten. Las carreteras han sido consideradas durante mucho tiempo como lugares de transición, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. En diversas culturas, se cree que estos caminos actúan como puentes entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, convirtiéndose así en escenarios de lo paranormal. Si viajamos un poco en el tiempo, nos daremos cuenta de que este tipo de leyendas y creencias no son para nada nuevas, sino que en la antigüedad también se creía que las carreteras, específicamente los cruces de camino, eran siniestros. Una de las leyendas más populares en Europa es la conexión entre los cruces de caminos y el diablo. Durante la Edad Media, los cruces eran vistos como lugares mágicos y peligrosos. Un lugar donde el plano terrenal y el astral convergían. En el folclore, los cruces simbolizaban decisiones importantes, pero también se les temía como portales hacia otros mundos. Se decía que en estas intersecciones era posible encontrarse con el diablo. Por ejemplo, en las leyendas de Europa del Este, los viajeros dejaban ofrendas en los cruces para protegerse de espíritus malignos. Esta tradición se trasladó a Estados Unidos, evolucionando en historias como la de Robert Johnson, quien, según la leyenda, vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para obtener habilidades musicales como ningún otro. Con el tiempo, estas historias dejaron de estar ancladas a los cruces de caminos y se trasladaron a las carreteras modernas. La idea de que en un lugar apartado puede ocurrir algo inexplicable sigue hasta el día de hoy, cientos de años después. Y es a hoy en día que las carreteras han adoptado este sentimiento de que algo está mal. La idea de que en un lugar apartado puede ocurrir algo inexplicable se ha quedado con nosotros después de cientos y cientos de años. Ya saben que en este canal nos encanta discutir los hechos paranormales y místicos de algo. Es impresionante cómo sí, muchas veces se habla de casas embrujadas, muchas veces se habla de sótanos o de áticos que puede que alberguen algo, pero si nos pusiéramos a verdaderamente contar ¿cuáles son los lugares donde más cosas paranormales pasan? Yo no diría que son los hospitales, yo no diría que son los cementerios. 100%, bajo mi opinión, diría que son las carreteras. Ya hablamos de cómo en distintas culturas se cree que las entidades ven las carreteras como un espacio de transición. Así como nosotros, que cuando queremos llegar de punto A a punto B, usualmente tomamos una carretera, tal vez los mismos espíritus tratan de pasar del plano en el que se encuentran a trascender o a lo que sigue y buscan alguna especie de carretera porque es lo que hubieran hecho si aún estuviesen vivos. Asimismo, ya vemos que también se asociaba el diablo con el cruce de caminos, pero ¿por qué? Si quieren escuchar un poco de lo que yo pienso, en lo personal creo que esto se remonta a que antes las carreteras eran muy peligrosas. Digamos que son los 1500, donde aún no había calles, usualmente los transportes eran carrozas o de plano tú irte caminando. Eso significaba que un viaje usualmente podía durar incluso hasta días. Es muy normal que las familias y las personas le empezarán a tener miedo a las carreteras o a los caminos solitarios, ya que es el lugar perfecto para alguna especie de emboscada, no solo sobrenatural, sino incluso física. Digamos que tú eres una persona, puede ser la esposa de un hombre o tal vez incluso el hijo de un hombre. Digamos que son los 1500 y tu esposo trabaja justamente de transportar bienes. Obviamente le ibas a tener miedo a la carretera porque era el lugar en el que tu esposo iba a estar tal vez 1 o 2 semanas, y si no volvías a escuchar de él, culpar al diablo no suena como una mala opción. Y aunque creo que esa es una gran teoría que explica los orígenes de el miedo a las carreteras, no me basta para creerla al 100%, ya que esta teoría en lo personal siento que desmerita un poco lo paranormal y sí creo que muchas de las carreteras del mundo están embrujadas. Entonces, ¿qué podría ser? Otra conexión que deberíamos de tomar en cuenta para el tema de las carreteras es las personas que viajan solas.
y cómo éstas tienden a ser las más propensas a experimentar fenómenos extraños. La soledad no solo intensifica el miedo. Si nos ponemos a hablar de un punto de vista psicológico, la soledad intensifica el miedo, pero no solo eso, sino que también altera nuestra percepción. Estudios en neurociencia han demostrado que el aislamiento puede aumentar la actividad en las áreas del cerebro relacionadas con la vigilancia y el procesamiento del miedo. Cuando estamos solos en un entorno desconocido, el cerebro tiene el poder de interpretar estímulos como sombras o sonidos como amenazas inminentes. En este estado, al cual podríamos llamar hiperalerta, es fácil que surjan experiencias que a veces podrían parecer sobrenaturales. Asimismo, se dice que las carreteras tienen fama de jugar con la mente humana debido a su monotonía. Los conductores en viajes largos, especialmente de noche, experimentan un fenómeno que es conocido como hipnosis de carretera, donde el cerebro entra en un estado de automatismo. Durante las alucinaciones pueden llegar a ser comunes, ver figuras a la distancia o luces que parecen moverse erráticamente. Esto, combinado con la fatiga extrema al cual están sujetos múltiples trabajadores de entrega, no sería difícil de decir que puede llegar a afectar la percepción, a tal nivel que alguna sombra o movimiento de ramas o movimiento de follaje a los alrededores puedan convertirse en algo aterrador para quien lo experimenta. Por otro lado, desde una perspectiva un poco más mística, las carreteras también han sido vistas como conductos de fuerzas invisibles. Muchas culturas consideran que los caminos, especialmente aquellos que cruzan con áreas naturales como bosques o montañas, son el hogar de entidades sobrenaturales. Si vieron mi video de hace unas cuantas semanas sobre la turbabuela, donde hablo específicamente de los yokai, que son una especie de espíritus y entidades provenientes de Japón, sabrán que dije que los yokai usualmente habitan en ciertos tramos de bosque o áreas rurales que muchas veces conectan con carretera, convirtiéndolos así en guardianes o castigadores de los viajeros imprudentes. Asimismo, en otras tradiciones como las de los pueblos nórdicos, se hablaba de espíritus que protegían los caminos, pero que asimismo podrían castigar a aquellos que no mostraran respeto al pasar por sus dominios. Este tipo de creencias refuerza la idea de que no estamos solos en estas vías y que debemos ser cautelosos al recorrerlas. Para mí, esto es algo sumamente importante. Muchos de ustedes me conocen por ser uno de los miembros de la Sociedad de las Pesadillas, un grupo donde investigamos lugares y objetos embrujados. Algo que trato de compartirles mucho sobre este tipo de experiencias que vivo es que usualmente trato de dejar las explicaciones paranormales y místicas de última opción. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Es fácil sugestionarse, es fácil ver algo que no entiendes y tal vez querer culpar a lo sobrenatural. Pero no es así. Bajo mi experiencia, el 70 o incluso hasta el 80% de las cosas que uno cree que vive del ámbito espiritual o paranormal usualmente pueden llegar a ser explicadas bajo lo científico. Pero eso no desmerita a ese otro 20% que es inexplicable. Es por eso que tenemos que respetar cuando este tipo de cosas son contadas tantas veces. Incluso si llegáramos a decir que de cada 100 historias sobre carreteras, solo 20 son reales, con eso es más que suficiente para tenerles miedo y respetarlas. Hasta la fecha sigo buscando alguna especie de explicación de por qué las entidades se acercan más a uno cuando se encuentra solo o por qué habitan en lugares lejos de la sociedad. Pero no es hasta que encontremos una que tenemos que respetar este tipo de áreas donde se sabe que lo paranormal acecha. Y entornos oscuros, silenciosos y separados de toda la humanidad como lo son las carreteras, usualmente tienden a ser los favoritos de las entidades. Pero algo que a mí en lo personal me gusta mucho discutir en este canal es la existencia de espíritus buenos. Así es,
Aunque probablemente venda muchísimo más venderles la narrativa de que todos los espíritus son malos y negativos, esto no es así. Hay algunos que quieren ayudar y es por eso que les voy a compartir esta historia de una persona que nos comparte su experiencia con una entidad que lo ayudó en su camino. Mi abuelo era parte de la Fuerza Aérea Mexicana y una vez se encontraba viajando por la carretera junto a su grupo de amigos militares cuando de pronto su autobús se averió en medio del camino en una fría y oscura noche. El conductor del autobús se ofreció para ir a buscar ayuda y eso es lo que hizo. Después de alrededor de 1 hora y media, el conductor regresó con un hombre quien parecía ser un mecánico. El hombre fue muy eficiente con su trabajo y pudo reparar el vehículo en menos de 15 minutos. Para agradecerle, mi grupo de amigos y yo decidimos invitarlo a que cenara con nosotros. Y, después de muchísima persuasión, el mecánico por fin aceptó. Decidieron llevarlo a los campos militares donde todos juntos cenaron. Era una noche extremadamente fría, por lo cual los amigos de mi abuelo decidieron antes de irse parar por una taza de café, pero no importa qué tanto lo buscaron, después de la cena, el hombre nunca más fue visto. Desde la cena, el mecánico que les ayudó no se encontraba por ningún lugar. Después de eso, en la mañana, volvieron a la cafetería del campo militar y le preguntaron al cocinero si él había visto al mecánico retirarse, pero, para su sorpresa, el cocinero les dijo que esa noche no había nadie más en la cafetería que no fuera mi abuelo y su grupo de amigos. Todos entraron en shock. Nadie más que el grupo de mi abuelo habían visto al hombre comer con ellos. Mi abuelo la cuenta bastante feliz, pero para mí, cuando era niño, esta era una de las historias que más miedo me daba. Mi abuelo, no satisfecho con la resolución del tema, cuenta que se puso a investigar y que alguien le contó que en su país existe una leyenda sobre un hombre extraño que, cuando tu carro se avería en la carretera o te pierdes o simplemente te encuentras en problemas, llega para ayudarte. Y una vez que lo hace, desaparece en medio de la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Esa historia me pareció increíble y justamente habla de cómo, lo que siempre les comento, no todo lo que se encuentra en otro plano es necesariamente malo. No todo lo que no entendemos es negativo y nos quiere lastimar. Muchas veces lo único que quieren es ayudarnos. Incluso en varias versiones de las leyendas sobre la mujer de blanco o la turboabuela en Japón, siempre hay una versión buena y una mala. Una versión donde el espíritu te está persiguiendo para sacarte un susto y hacerte chocar, así vengándose y consiguiendo alguna especie de retribución tras todo el daño que él o ella han sufrido. O por otro lado se aparecen para despertarte y que estés más alerta, ya que al ritmo en el que ibas tal vez te quedabas dormido o no te dabas cuenta de una curva peligrosa que venía. Podemos terminar el video preguntándonos a nosotros mismos ¿qué es lo que sucede en las carreteras? Me encantaría que si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia única en una carretera, nos las compartiera en los comentarios. En este video hablé sobre entidades, pero esto solamente es la punta del iceberg de todo lo que puede ocurrir en carreteras. He tenido gente que me cuenta sobre trayectos de 4 horas se hacen en 30 minutos, o al contrario, trayectos de 15 minutos se transforman en hoyos en el tiempo de alrededor de 3 o 4 horas. Definitivamente no importa si eres una persona que piensa de manera lógica o científica, algo que tienes que admitir, incluso si eres el más escéptico, es que las carreteras albergan algo especialmente raro, y hasta que no haya algo que pueda darle explicación a todos los sucesos que llegan a ocurrir en este tipo de tramos, solo nos queda ir con cuidado cuando nos toque manejar a altas horas de la noche en tramos de carretera solitaria.
Si les gustó el video, no olviden de darle like, de compartirlo y de suscribirse si no lo han hecho. Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y llegar a eso sería como un sueño para mí. Asimismo, si no se han cansado de mi voz, les recuerdo que tengo otros dos canales. Uno donde hablo de temas más normales como chismes y hago dinámicas con ustedes, mis seguidores, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si quieren poder conocernos mejor, platicar un poquito conmigo y verdaderamente hacernos amigos, los espero ahí. Todos los links van a estar abajo en la descripción. Habiendo dicho esto, me retiro, no sin agradecerles una última vez por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.